Miguel Inclán. Famoso por sus papeles como villano en el cine mexicano, Miguel Inclán enfrentó un destino trágico. Falleció el 25 de julio de 1956 en Tijuana, Baja California, a los 58 años, como consecuencia de un infarto. Durante sus últimos años, se dedicó a combatir espectáculos de dudosa moral en los cabarets de la región, situación que le generó conflictos con los dueños de estos lugares debido a su rol como delegado de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Estas tensiones lo dejaron en una posición vulnerable dentro de la industria, enfrentando dificultades económicas y la falta de apoyo institucional. Antes de su muerte, logró inaugurar una academia de danza con la intención de formar a jóvenes artistas, un proyecto que no alcanzó a consolidar completamente. Alberto Rojas. Conocido como El Caballo, Alberto Rojas sufrió un declive notable hacia el final de su vida. La pérdida de popularidad del cine de ficheras redujo sus oportunidades laborales, afectando gravemente sus ingresos. En sus últimos años, enfrentó problemas de salud severos, entre ellos un cáncer de vejiga, que deterioró tanto su estado físico como emocional. A pesar de los esfuerzos de su familia, las limitaciones económicas dificultaron el acceso a tratamientos adecuados. Falleció el 21 de febrero de 2016 a los 74 años, asistido en su hogar por su hijo Alberto Jr. Aunque alcanzó gran éxito en su carrera, murió sin los recursos para costear sus gastos médicos y lejos de la comodidad de sus años de gloria. Héctor Lechuga. Pionero de la crítica social en la comedia mexicana, Héctor Lechuga vivió un final marcado por el aislamiento y la enfermedad. Falleció el 13 de julio de 2017 en su hogar, ubicado en la colonia Florida de la Ciudad de México, a los 90 años, debido a un infarto al miocardio agravado por el Alzheimer que padecía. Esta enfermedad progresó implacablemente en sus últimos años, afectando su movilidad y capacidad de comunicación. Durante este tiempo, vivió acompañado únicamente de su esposa Aurora Sánchez, quien lo cuidó hasta el final. El deterioro físico y mental lo obligó a retirarse por completo de la vida pública, terminando sus días lejos de la fama que había alcanzado. Alfonso Sayas. Reconocido por sus papeles cómicos en el cine de ficheras, Alfonso Sayas enfrentó un deterioro de salud que lo llevó a ser hospitalizado después de su cumpleaños número 80. Lo que comenzó como una complicación menor, se agravó rápidamente, y finalmente falleció el 8 de julio de 2021 a causa de un paro respiratorio. Enfrentó problemas como cáncer de piel y próstata, además de una posible peritonitis, que deterioraron gravemente su salud. La pandemia limitó el contacto con sus seres queridos durante sus últimos días, dejando un gran vacío en su círculo cercano. Aunque su estilo cómico marcó una época, la pérdida de popularidad del género de ficheras relegó su relevancia en la industria. Pedro Weber Chatanuga. Figura clave del cine de ficheras, Pedro Weber Chatanuga murió el 21 de marzo de 2016, a los 82 años, por insuficiencia cardíaca y pulmonar. Días antes de su fallecimiento, había sido hospitalizado por problemas de salud, pero tras recibir el alta, falleció en casa durante la noche. Sus hijas, Vanessa y Estefanía, confirmaron su deceso. Su carrera incluyó actuaciones icónicas en películas como El Rey de las Ficheras y Pedro Navaja, así como papeles en telenovelas como El Privilegio de Amar. Sin embargo, los problemas de salud relacionados con su peso, que sobrepasaba los 120 kilogramos, marcaron sus últimos años, llevándolo a dietas estrictas y monitoreos cardiovasculares. Roberto el Flaco Guzmán. Destacado actor del cine de ficheras, Roberto el Flaco Guzmán falleció el 9 de agosto de 2002 a los 65 años. Días antes, había sido ingresado de urgencia al Hospital Santa Elena en la Ciudad de México, tras ser encontrado inconsciente en su bañera con golpes graves en la cabeza. Aunque oficialmente se declaró que su muerte fue causada por un infarto cerebral tras una caída, su familia dudó de esta versión debido a la gravedad de las heridas y la desaparición de su asistente personal. Las sospechas llevaron a solicitar una investigación y la exhumación del cuerpo, pero el caso quedó sin resolverse. Jorge Lavat. Con una carrera de más de 40 años, Jorge Lavat vivió sus últimos días enfrentando controversias y problemas de salud. En 2005, fue despedido de Televisa tras ser acusado públicamente de maltrato por su hija Adriana Lavat, lo que dañó gravemente su reputación.
Aunque intentó continuar su carrera en TV Azteca, también fue víctima de un secuestro y extorsión. En 2011, comenzó a sufrir intensos dolores de espalda por una lesión no tratada, lo que lo llevó a someterse a varias cirugías. Una infección relacionada con un implante médico complicó su estado, resultando en su fallecimiento el 14 de septiembre de 2011 a los 78 años. José René Ruiz Tuntún. Conocido como Tuntún, este actor icónico del cine mexicano murió el 16 de octubre de 1993 a los 61 años, víctima de un infarto en la casa del actor. A pesar de haber brillado en la época dorada del cine mexicano, su vida personal sufrió grandes reveses, incluyendo la traición de su esposa Rocío Gans, quien se quedó con sus ahorros y lo alejó de sus hijos. En sus últimos días, buscó apoyo entre sus colegas, logrando refugiarse en la casa del actor, donde recibió ayuda. Aunque intentó encontrar un propósito en la masonería, nunca logró recuperar la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Sergio Ramos el Comanche. Figura destacada de la comedia mexicana, Sergio Ramos, conocido como el Comanche, falleció en junio de 2004 a los 68 años, víctima de insuficiencia renal agravada por el abuso prolongado de alcohol y fármacos. Durante sus últimos años, su salud se deterioró severamente, dejándolo en un estado de aislamiento y precariedad. A pesar de haber participado en más de 100 películas, su fama no se tradujo en estabilidad económica, y pasó sus últimos días sin el apoyo familiar ni el reconocimiento que merecía por su extensa trayectoria en el cine y la televisión. Polo Polo. El comediante Polo Polo, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, falleció el 23 de enero de 2023 a los 78 años, debido a complicaciones derivadas de la demencia vascular que padecía. Esta enfermedad degenerativa fue debilitando sus capacidades cognitivas con el tiempo. Según su hijo, Paul García, murió en su hogar rodeado de su familia, tal como él lo había deseado. Reconocido como un pionero del stand-up en México, Polo Polo alcanzó fama gracias a su humor irreverente y su talento para los dobles sentidos, dejando un legado que marcó a generaciones. Lalo el Mimo. Con una destacada carrera en la comedia mexicana, Lalo el Mimo enfrentó un difícil final. En sus últimos años, padeció problemas de salud como diabetes y úlceras que lo llevaron a múltiples hospitalizaciones. En 2019, fue víctima de un fraude bancario que lo dejó en una situación económica precaria. Durante la pandemia de 2020, la falta de trabajo agravó su situación, obligándolo a vivir de regalías pasadas mientras enfrentaba una batalla legal para recuperar sus ahorros. Aunque su salud lo limitó, continuó dirigiendo proyectos hasta que su deterioro físico lo obligó a retirarse. César Bono. Aclamado por su papel como Frankie Rivers en Vecinos, César Bono ha enfrentado serios problemas de salud en los últimos años. En 2018, sufrió 8 infartos cerebrales en una sola noche, lo que afectó su movilidad y lo obligó a someterse a rehabilitación. A pesar de las secuelas, ha seguido trabajando en teatro y televisión, motivado por la necesidad de cubrir sus gastos médicos y mantener a su familia. A sus 74 años, César Bono continúa activo, participando en producciones como la obra Defendiendo al Cavernícola, que ha protagonizado por más de 2 décadas. Rafael Inclán. Con más de 80 años de edad, Rafael Inclán sigue siendo un rostro familiar en la televisión y el cine mexicano. A pesar de los altibajos en su carrera, ha logrado mantenerse vigente, participando recientemente en producciones como Cabo y El Maleficio. Su vida personal también ha estado rodeada de controversias, como su matrimonio con Paola Labat, quien es 40 años menor que él, lo que ha generado críticas mediáticas. Inclán defiende su relación afirmando que lo importante es el amor, no la edad. Manuel el Flaco Ibáñez. Reconocido por papeles icónicos como Jorobas en Lagunilla, Mi Barrio, Manuel el Flaco Ibáñez sigue trabajando activamente a sus 81 años. Aunque alcanzó la fama en el cine y la televisión, su vida ha estado marcada por la inestabilidad económica, lo que lo ha obligado a mantenerse activo para cubrir sus gastos. Su dedicación a la actuación, incluso en momentos difíciles, demuestra su pasión por el arte, participando en cine, teatro y televisión a lo largo de su carrera. Luis de Alba.
Famoso por personajes como el Pirruris, Luis de Alba continúa trabajando a sus 79 años, aunque enfrenta dificultades económicas y de salud. En 2021, sufrió una fractura de fémur que lo mantuvo hospitalizado y le generó gastos médicos elevados. A pesar de estos retos, sigue haciendo presentaciones en eventos y programas, manteniendo su característico humor optimista. Aunque su presencia en los medios ha disminuido, Luis de Alba se niega a retirarse y continúa buscando conectar con su público.